Buenas noches, bienvenidos a una nueva clase alusiva a esta importantísima temática alusiva a la guerra entre Israel y Palestina, que hoy en día se mantiene vigente y sin rumbo fijo. Entonces, titulada Guerra Israel-Palestina, orígenes y evolución que han provocado una crisis humanitaria de gran envergadura. ¿Ya? Para los que aún no me conocen, mi nombre es José Alfredo López Hoyos, soy geógrafo profundamente apasionado por la docencia y los invito a que se suscriban a mi canal GeoJosé el Profe para que disfruten de nuevos contenidos educativos, tanto los que ya tengo publicados en mi canal como los que estaré publicando posteriormente. Entonces aquí se logra observar dos niñas pidiendo o digamos solicitando que se cesen las guerras y confrontaciones presentes en este territorio. ¿Ya? En la primera clase explico lo que significa esta imagen y acá lo que ha dejado la guerra en este territorio del Medio Oriente, que hace parte del occidente de Asia y que queda muy cerca de la zona nororiental de África, que la zona norte de África en su mayoría es árabe, ¿ya? Hablan el árabe, así como en Arabia Saudita, que hace parte de Asia. La piedra angular que estalló la guerra, así titulé esta diapositiva, porque esa es la realidad. Les voy a decir, este tema ya lo había estudiado en una parte en el año 2019 y ante la evidencia actual, ante la situación actual, quise, digamos, acudir a datos estadísticos y de cifras, tanto de niños fallecidos como de hospitales dañados, clínicas, ambulancias, etc. Bueno, ¿qué fue lo que ocasionó este flagelo? Una contraofensiva de Palestina por recuperar lo que hace un siglo atrás fue suyo, ya que ha perdido injustamente más del 80% de su territorio. Una contraofensiva del grupo Hamas. Estaban cansados de que vivieran tan aislados en lo que fue su territorio, tal como lo muestro en la primera diapositiva, en la primera clase, y más adelante lo mostraré con más detalle en las próximas clases. Entonces, ya el grupo Hamas se cansó de que Palestina, que es su país, perdiera tanto territorio y que Israel tuviese las mismas mañas e intenciones de quedarse con más territorio. Por fin reaccionó, después de más de medio siglo, reaccionó, y entonces al ver que Israel, al ver que el grupo Hamas reacciona, también hace lo mismo y se ha generado todo este complot que se conoce hoy día. Entonces, hasta el 20 de diciembre del 2023 se habían presentado 20.000 exterminios, según DW Noticias. ¿Ya? Entonces, hasta el 20 de diciembre de 2023, ¿ya? Las cifras obviamente han venido aumentando paulatinamente en estos últimos 3 meses. Entonces, Israel, al ver que el grupo Hamas lanzó una contraofensiva para recuperar lo que en su momento fue suyo, ha reaccionado de manera mega violenta, causando graves estragos entre ambos bandos. Ya. En estos 4 últimos meses, porque en realidad ya estamos en abril, estamos a 11 de abril, se han venido presentando este tipo de situaciones. Entonces, casi la mitad de los 2.3 millones de habitantes de la populosa franja de Gaza son menores de 18 años, ¿ya? Y los niños representan el 40% de los muertos hasta ahora en la guerra, ¿ya? Desafortunadamente esa es la realidad. Los niños han pagado las consecuencias de este tipo de confrontaciones, no son nada culpables y es injusto lo que está sucediendo incluso con toda la población palestina y con toda la población judía. Ya reaccionaron y
y enseguida Israel atacó de manera absurda, lo cual ha dejado grandes estragos en territorio palestino. Esas son las imágenes que más sobresalen, que más frecuentan en territorio palestino hoy en día, incluso en territorio que actualmente es israelí o está siendo ocupado por Israel. ¿Ya? Todas estas edificaciones destruidas, ¿ya? Las pobres personas que no tienen la culpa de eso sufren los estragos, perdiendo familiares, perdiendo la vida a ellos, teniendo que huir de manera urgente hacia otros países para evitar consecuencias mayores. Aquí les muestro. Esto era Palestina hace un siglo atrás. Todo esto era Palestina. Israel era un grupo de relictos territoriales de pequeña proporción y aislados gran parte de ellos. Esto era lo que era Israel. ¿Ya? Todo esto era Palestina. ¿Ya? 1947, años después, ya empezó a perder territorio Palestina. Como se lo observa, todo esto se fue convirtiendo en territorio israelí de manera absurda y violenta. ¿Ya? La independencia de Israel también tuvo consecuencias, incluso apoyado por otros países, por potencias mundiales como Estados Unidos, por dar un ejemplo. ¿Ya? Entonces, más adelante, 1949, 1967, ya casi en la década de los años 70, cada vez Palestina iba quedando más relegada. ¿Ya? Aquí queda Jerusalén, que es la capital de Israel, muy cerca de territorio palestino. ¿Ya? Aquí se concentra gran parte de la población israelita. ¿Ya? Y lo que se ve hoy en día es esto: pequeñas franjas territoriales aisladas entre sí, la mayor parte de ellas. ¿Ya? Eso es lo que es Palestina. Y esto era lo que era a mediados del siglo XX. Esto era lo que era Israel, y ahora Israel ocupa toda esta franja de aquí. Incluso esta porción es de Palestina, quedó totalmente separada, quedó en territorio israelí y muy lejos del resto de su porción territorial. Esa es la realidad, hay que mostrarla. ¿Ya? Si Jordania hace parte de Palestina, bueno, aquí está, y todo esto ha sido ocupado por Israel. ¿Ya? Esta porción es de Palestina, como lo dije anteriormente.